Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas turcas, y por supuesto para aquellos que siguen de cerca a las celebridades. Exactamente, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente sobre lo que realmente le preocupa a Kerem sobre Hande. Ya saben que estos dos, Kerem y Hande, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y por supuesto, su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Pero como sucede con muchas relaciones en el mundo del espectáculo, la atención mediática, los rumores y las especulaciones siempre están a la orden del día. Y bueno, ¿qué le preocupa a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy, basándonos en entrevistas, declaraciones, y la información que podemos obtener de diversas fuentes confiables. Prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mi opinión. Antes de que empecemos a desmenuzar este tema, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento y los chismes más jugosos. Y ya saben, compartir es vivir. Así que compartan este vídeo con sus amigos, familiares y todos aquellos que también sean fans de Kerem y Hande. Empecemos. Bueno, para entender qué le preocupa a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, tenemos que mirar más allá de las fotos en Instagram y las declaraciones públicas. Tenemos que sumergirnos en la complejidad de sus personalidades, sus carreras y las dinámicas que se crean cuando dos personas, famosas y exitosas, se unen sentimentalmente. Es un ejercicio interesante porque nos permite, como espectadores y seguidores, comprender mejor la naturaleza humana y las complejidades que surgen en el contexto de la fama. La vida de una celebridad no es, ni de lejos, tan glamurosa como a veces se muestra. Una de las preocupaciones más evidentes, y creo que es válida para cualquier persona en una relación, es el impacto de la fama en la privacidad. Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, con una base de fans gigantesca en todo el mundo. Su encanto, talento y belleza la han catapultado a la fama internacional, y su nombre es sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento turco. Kerem, por su parte, también es un actor muy reconocido y querido, especialmente después de su éxito en Love is in the Air. Él, con su atractivo carisma y habilidades actorales, ha conquistado corazones en todo el mundo. La atención de los medios, las entrevistas, los paparazzis, los comentarios en redes sociales, todo eso puede ser abrumador y, sin duda, afecta la vida personal. Imaginen que cada paso que dan, cada comida que comen, cada conversación que tienen, es analizada y comentada por miles de personas. Cada publicación en redes sociales es diseccionada, cada gesto interpretado. La privacidad, en este contexto, se convierte en un lujo casi inalcanzable. Las cámaras están siempre presentes, los paparazzi acechan en cada esquina, y la vida personal se convierte en un espectáculo constante. Eso, definitivamente, puede generar estrés y presiones adicionales en una relación. A Kerem, como persona que valora su intimidad, probablemente le preocupe la sobreexposición de su relación y cómo esto puede afectar la libertad y la espontaneidad de su vida en pareja. No es fácil mantener una relación saludable bajo el escrutinio constante. La constante vigilancia puede generar ansiedad, desconfianza y, en última instancia, afectar la conexión emocional entre dos personas. La necesidad de proteger esa intimidad, de encontrar espacios de privacidad, se convierte en una lucha constante. Además de la privacidad, otro factor importante es la dedicación a sus respectivas carreras. Ambos son actores muy solicitados con proyectos constantes. Esto implica horarios intensos, rodajes que pueden durar meses, viajes, y poco tiempo para pasar juntos. La industria del entretenimiento es exigente, y el éxito a menudo implica sacrificar tiempo personal y estabilidad. La distancia física, combinada con la agenda apretada, puede ser un desafío para cualquier relación. A Kerem, me imagino, le preocupa cómo mantener una conexión fuerte y significativa con Hande en medio de esta vorágine de trabajo. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, y la falta de tiempo libre pueden erosionar la comunicación y el contacto físico, elementos esenciales para mantener la llama del amor encendida. La distancia, tanto física como emocional, puede generar inseguridades y afectar la confianza mutua. La preocupación de Kerem, en este sentido, podría estar centrada
En encontrar maneras de fortalecer su relación a pesar de las exigencias de sus carreras, de priorizar el tiempo juntos y de mantener una comunicación constante y efectiva. La competencia profesional, aunque pueda parecer un poco menos evidente, también podría ser un factor a considerar. Ambos son exitosos, ambiciosos, y quieren seguir creciendo en sus carreras. Aunque esto es algo positivo, puede generar tensiones si no se maneja con madurez y comunicación abierta. El mundo del entretenimiento es competitivo por naturaleza, y la comparación es inevitable. ¿Cómo equilibrar el apoyo mutuo con las propias aspiraciones profesionales? ¿Cómo evitar que el éxito de uno afecte la autoestima del otro? Esas son preguntas importantes en cualquier relación, especialmente en una como la de Kerem y Hande, donde las carreras son tan prominentes. La ambición, el deseo de destacar y el afán de superación son cualidades positivas, pero también pueden generar rivalidad y envidia, si no se gestionan adecuadamente. La clave en este caso reside en la admiración mutua, el apoyo incondicional y la celebración de los logros del otro. Kerem, siendo una persona con experiencia en la industria, seguramente entiende los desafíos que implica la competencia profesional y podría estar preocupado por cómo afectará a su relación con Hande. Otro punto a considerar son los rumores y la especulación que rodean su relación. En el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día. Cualquier foto, cualquier gesto, cualquier declaración, puede ser interpretada y amplificada. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación, y los comentarios malintencionados pueden afectar la estabilidad emocional de las personas. A Kerem, por ejemplo, le podría preocupar el impacto de los rumores en la estabilidad emocional de Hande. Sabemos que Hande, a pesar de ser una persona fuerte, ha sido afectada por comentarios negativos y rumores falsos en el pasado. La constante exposición a la crítica y la especulación puede generar ansiedad, estrés y, en algunos casos, depresión. Es natural que Kerem quiera protegerla de esa negatividad, de esas presiones externas que pueden afectar su bienestar. La protección de la integridad emocional de Hande, la defensa de su reputación y el manejo de la presión mediática son preocupaciones legítimas que Kerem podría tener. Otro aspecto crucial que probablemente le preocupe a Kerem es la salud emocional de Hande. Hande ha hablado abiertamente sobre su lucha contra el cáncer de su madre, una experiencia que sin duda la marcó profundamente. La pérdida de un ser querido es un evento traumático, y el duelo puede ser un proceso largo y doloroso. Una persona que ha pasado por una situación tan dura, como la pérdida de un ser querido a causa de una enfermedad, necesita apoyo, comprensión y un entorno estable para sanar. A Kerem seguramente le preocupa el bienestar emocional de Hande y cómo el estrés de la fama y la vida pública pueden afectar su proceso de sanación. Quiere asegurarse de que Hande se sienta segura, amada y protegida, especialmente en momentos difíciles. La protección de su salud mental y emocional, el apoyo constante y la creación de un ambiente de seguridad y tranquilidad son aspectos fundamentales en la relación de Kerem y Hande. Además, la familia de Hande es un pilar fundamental en su vida. La relación con su hermana, Gamze Ercel, es muy cercana. La familia, en general, es un refugio, un espacio de amor y apoyo incondicional. Kerem, como pareja, seguramente valora la importancia de la familia y quiere integrarse en su círculo cercano. Es probable que le preocupe cómo encaja en la dinámica familiar y cómo puede apoyar a Hande en sus relaciones con sus seres queridos. La integración en la familia, la aceptación y el apoyo mutuo son elementos esenciales para construir una relación sólida y duradera. La preocupación de Kerem, en este caso, podría estar enfocada en fortalecer los lazos familiares, en demostrar su compromiso con Hande y en convertirse en un apoyo para ella y su familia. Por otro lado, no podemos ignorar la percepción pública de su relación. Los fans, los medios de comunicación y el público en general tienen expectativas sobre cómo deben ser una pareja de celebridades. La presión de mantener una imagen perfecta, de ser siempre la pareja ideal, puede ser agotadora. Las redes sociales en particular, son un escaparate constante y la perfección se convierte en una exigencia implícita. A Kerem quizás le preocupa cómo lidiar con esas expectativas y cómo proteger su relación de las presiones externas. La necesidad de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los demás, puede generar estrés y afectar la autenticidad de la relación. La protección de la privacidad, la defensa de la intimidad y la autenticidad de la relación son aspectos clave para Kerem. Una de las claves para que una relación como la de Kerem y Hande funcione es la comunicación. Es fundamental.
En tal que hablen abiertamente sobre sus preocupaciones, sus miedos, sus aspiraciones y sus necesidades. La comunicación efectiva, la honestidad y la transparencia son pilares fundamentales en cualquier relación, especialmente en aquellas que están expuestas al escrutinio público. Que se apoyen mutuamente, que sean honestos y que se escuchen con atención. La confianza, el respeto y el amor son esenciales para superar los desafíos que conlleva la fama y la exposición mediática. La capacidad de comunicarse abiertamente, de expresar los sentimientos y de resolver los conflictos de manera constructiva es crucial para el éxito de la relación. No podemos saber con certeza qué le preocupa a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, porque no estamos dentro de su relación. Sin embargo, basándonos en lo que sabemos de ellos, en su personalidad, en sus carreras y en las circunstancias que rodean su relación, podemos inferir algunas de las preocupaciones más probables. La privacidad, la dedicación a sus carreras, la competencia profesional, los rumores, la salud emocional de Hande, la importancia de la familia y la percepción pública son factores que sin duda pueden generar inquietudes. Es importante analizar cada uno de estos factores para entender la complejidad de la relación entre Kerem y Hande. Es importante recordar que a pesar de todo, Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos, miedos y anhelos. Han demostrado tener una conexión muy fuerte, y es evidente que se preocupan el uno por el otro. Desearles lo mejor, esperar que sean felices y respeten su privacidad es lo mínimo que podemos hacer como fans. El respeto a la privacidad, el apoyo incondicional y la celebración de sus logros son aspectos clave en la relación entre los fans y sus ídolos. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. He tratado de ofrecerles una perspectiva honesta y fundamentada sobre este tema, basándome en la información disponible y en mi propia opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Creen que hay otras preocupaciones que no he mencionado? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y responderles. La interacción con la audiencia, la retroalimentación y el debate son elementos esenciales para el crecimiento y la mejora del contenido. Gracias por ver este vídeo, por estar siempre ahí, apoyándome y siendo parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado el contenido. Si fue así, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Ciao.